Hola a todos, llevo muchos años viviendo en Madrid, escapando del frío y la lluvia del país donde nací, Holanda. Ya sabéis que esto es un canal de cocina popular, de todos los lados del mundo. Estos días en Madrid ha entrado el frío, está todo muy gris y te da esa sensación de que se ha acabado el verano. Es cuando de repente te apetece quedarte en casa, cocinar algo fácil y rápido que te deje caliente y satisfecho. Quedarte en el sofá viendo una película y leyendo un libro, como en Holanda. ¿Qué mejor que una típica comida holandesa? En Holanda, cuando llega el otoño, empezamos con los platos stamppot y nuestras armas preferidas son estas dos. Usamos esto para machacar lo que hay dentro de aquí. Tradicionalmente machacamos patatas para hacer puré, pero añadimos cosas como verduras invernales. Hoy vamos a hacer uno de los más conocidas y preferidas, boerenkool. Boerenkool en España se conoce como col verde, col crespada, col rizada, pero últimamente lo están llamando como los americanos, kale o kale. La base del boerenkool es la patata, puré de patata. Entonces la pregunta de siempre es, ¿cuál es la mejor patata? Y luego, cuando te dicen la variedad, te quedas igual. En realidad, la mejor patata es la que llaman vieja o de siembra tardía. Y es vieja porque se deja metida en tierra más tiempo. Así, la piel se hace más gruesa y de esa manera se conserva más tiempo. No se lavan, como estas, y traen bastante arcilla pegada. En los Países Bajos, antiguamente se compraban estas patatas en finales de otoño, en gran cantidad, y se guardaban todo el invierno en el sótano, y alimentaban a la familia muchos meses. Incluso se hacían sótanos bajo tierra en el jardín para guardar las patatas. En invierno, la tierra se congela y no hay posibilidad de plantar ni cosechar. Cortamos las patatas en trozos grandes, muy fácil. Al agua, echamos sal y lo ponemos a hervir. La col rizada, o vamos a decir kale, sale en otoño y se cosecha tradicionalmente después de la primera helada. Hay que quitarle los palos de abajo, son muy duras. Cuando entra la temporada se dispara el consumo. Después de la primera helada es cuando más crujiente se queda. Ahora casi todo el kale sale de Murcia, también la que se consume en Holanda. Desde que se ha puesto de moda, no da de sí la producción local. No hay que asustarse de la cantidad, es rizada y hay mucho aire. Enseguida va a bajar. Hay que echar agua hasta 2/3 y echar sal. La vamos a cocer el tiempo justo para que se quede hecha, pero crujiente. Entonces las patatas ya están. Las colamos guardando todo el líquido. Volvemos a poner las patatas a fuego medio, en seco. Esto es lo que en Holanda llamamos droogkoken, o sea, cocinar para secar. El vapor que sale es bueno ya que nos va a dejar un puré con más consistencia. Echamos mantequilla en trozos, unos 20 gramos. Una cucharadita de nuez moscada. Pimienta. Y echamos leche, del tiempo o templada. Un poco de leche, unos 100 mililitros va a ser suficiente. Hay diferentes maneras muy buenas de hacer puré de patata. Y desde luego no se parece nada a lo que sale de un paquete de esos de puré instantáneo. Tampoco sirve la batidora de mano, ni el vaso licuadora, ni el robot de cocina, ni tampoco la Thermomix. Se puede hacer con el típico pasapurés, pero ocupa espacio. La solución más económica y lógica es el prensador de patatas como este. En los Países Bajos es básico y normalmente se va incluso heredando. Vamos prensando así, para que entre un poco de aire y además también lo removemos. No hace falta echar toda la leche. Si vemos que está suficientemente blanda, lo dejamos. Depende de cada patata. Añadimos al puré sal. Hay división en los Países Bajos. Unos echan ahora una cucharadita de mostaza, pero yo no. En mi casa nunca se ha hecho. Ya está el kale, unos 20 minutos. Lo colamos, bien escurrido, y añadimos el puré.
Si por algún motivo no podéis encontrar cale, también se pueden usar acelgas cocidas, o espinacas, incluso escarola. Estos dos ya en crudo. Hay que adaptarse y esto es comida popular, económica, casera, de temporada. Ahora vamos con los toppings. La típica salchicha ahumada holandesa no se puede encontrar en España, y menos del tipo artesanal. Sí puedes encontrar otras salchichas ahumadas en algunos supermercados. Estas son del Mercadona. Estas son de Aldi. Es la que más se parece a la salchicha ahumada holandesa en sabor y textura. Y estas del Lidl. Hay que calentarlas en agua, pero mejor os enseño un truco holandés para ahorrar. Vamos a echar las de Aldi y las de Mercadona. También hay buenas salchichas ahumadas en algunas tiendas más especializadas, como el Corte Inglés, más artesanales. Ahora lo que vamos a hacer es freír todas estas lonchas de panceta, con un poquito de mantequilla, a fuego lento para que suelte bien toda la grasa, como si fueran torreznos. Una vez hecho esto, los reservamos y seguimos con la sartén. Quitamos toda la grasa excepto unas 2 cucharadas soperas y subimos el calor. Echamos 1 o 2 cucharadas de harina y preparamos un roux, usando las varillas. Y vamos añadiendo el agua de cocer las patatas. Y lo vamos a cocer bien, añadiendo más agua para hacer más salsa según vamos viendo. Y para darle el toque ponemos una cucharadita de Bovril y unas gotas de salsa Worcester. Bueno, también se puede añadir si quieres soja. Ahora cortamos la panceta en cubitos. Fijaros qué crujientes están. Ya sabéis que hay que probar siempre la comida cuando la cocinas. Vamos a montar el plato. Primero ponemos una pila de puré en medio, formando una montaña. Enseguida hacemos un cráter de esta manera, con la salsa. Las pancetillas las ponemos aquí, o donde prefieras, o también se pueden meter dentro del cráter, o mezclar en el puré cuando mezclamos todo. Las salchichas las ponemos en un lado de esta manera. Pues ya tenemos nuestro plato de boerenkool. Es un auténtico clásico holandés. Imaginaros esto un día en casa, mientras fuera llueve, hace frío, está todo gris, no hay apenas luz. Es realmente delicioso. Es cremoso, con pequeños toques salados, crujientes. La salchicha va realmente bien con el sabor del kale. Esto durante años se consideraba comida de campesinos. Normalmente en Holanda no se sirve en el restaurante, entonces si vais de turismo no lo vais a poder probar. Este plato no es solo un viaje a los Países Bajos, es un auténtico plato hogareño. Ya sabéis, si tenéis algún comentario, alguna pregunta o queréis saber algo, dejádmelo comentado abajo. Todas las semanas hacemos un viaje nuevo y solo tenéis que apretar aquí. Eet smakelijk y hasta el próximo vídeo. Oh, está súper bueno. Es que el torreznito es como fantástico. Vamos a probar ahora. Venga, hay un montón.